nosotros buscamos ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva. Por eso mismo propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho, Argentina no puede esperar. La llegada del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, desciende de la camioneta el presidente Lula da Silva, allí lo vemos, ingresa a San José 1111 para reunirse con Cristina Kirchner. El diputado Espert viene repartiendo improperios, agresiones, amenazas y después, cuando hay alguna reacción social, el diputado Espert ataca como un macho pero se defiende como un cobarde. Considero que es un gobierno que no tiene ninguna propuesta o ninguna idea hacia el interior del país, ¿no? Fue 50 minutos de reunión. La salida del presidente del Brasil, Lula da Silva, que saluda a la militancia, brazo extendido en San José 1111, menos de una hora reunido con la expresidente Cristina Kirchner. Muchísima información de cara a lo que viene. Vamos a arrancar por la visita protocolar que le hizo Lula a Cristina Fernández de Kirchner. Nobleza obliga, cumplió todo el protocolo de la justicia, pidió la autorización, la justicia le dio esa idea y veíamos estas imágenes que son las de la llegada, ¿no? de Lula a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué marco, Mati? Bueno, sabemos que vino a la cumbre del Mercosur, donde se reencontró con Javier Milei. Después de aquel saludo tan frío, hubo hoy también un abrazo en el traspaso de la presidencia. Después fue a visitar durante 50 minutos a la expresidenta, que recordemos está detenida en la casa de San José 1111. San José. Ella aprovechó también la visita de Lula para volver a criticar a Javier Milei e a insistir con que el gobierno económico o el rumbo económico del gobierno va directo a un fracaso. Diego, ¿qué te genera esta visita? Y la visita de Cristina con Lula en la casa de Cristina. A ver, yo creo que tarde o temprano la justicia va a empezar a tomar, digamos, la que menos me genera es esta, porque los dos estuvieron cercanos siempre. No te olvides que había una relación muy directa de ella con él, de Néstor con él, y fue, según lo que contaban aquellas fuentes en aquel momento, acordate, después de la crisis del campo, que Cristina quiso dar un portazo y Néstor, y él fue uno, Lula fue uno de los hacedores, ¿no? De los que habló largo y tendido con Cristina para que no tome aquella decisión de irse después de lo que fue la famosa 125, ¿no? ¿Te acordás? Sí. El no positivo, el voto no positivo. Te diría que de todas las visitas, bueno, esta tiene carácter de que son históricos cercanos, han pedido permiso, se lo dieron. La que más me molesta de ella es las de todos los días, con N persona, ese cabildo abierto que quiere tener, que me parece que es absolutamente desafortunado para la justicia penal argentina, ¿no? Bueno, ahí le pongo un punto a Diego, que también es abogado, aparte de ser gran periodista, y voy a Diego Armesto, que es... Claro, porque tenés un problema, Diego Hernán y Diego Ranzo, Sí, boludo, tenemos un problema. Seudónimos, ¿sabés? Pero aparte, lo bueno ustedes no lo ven porque estamos ubicados distintos a la pantalla, pero miro para un lado, para el otro y por ahí la pego. Cuando miro acá te miro a vos, pero en la pantalla es al revés, no importa. Diego Armesto, vamos a hacerlo con nombre y apellido. Mucha gente que mira y dice, bueno, prisión domiciliaria. Sí. Está bien, porque es una persona con determinada edad, perfecto. ¿Este tipo de prisiones domiciliarias existen en otro lugar del mundo? Sí, existir existen. Lo que pasa es que hay que reseñar que a ella no le dan la domiciliaria por la edad. Le dan por el atentado, el argumento de la Cámara. Ah, por seguridad personal. Claro, por seguridad personal. Claro. Por eso la mandan a una unidad penitenciaria, que es lo que piden los fiscales. Ahora, lo que sí el otro día me enteré que alguien me dijo, se empezaron a acomodar un poquito las cosas, un poco lo que decía Diego. Es decir, una cosa es lo que vos ves en la televisión y los Che Milei, y otra cosa cuando van al tribunal. Bien. Es decir, ya se empezaron a dar cuenta que no es joda. Si tenés una prisión domiciliaria, tenés que cumplir con lo que marca la ley. Es decir, un poco lo que decía Diego, yo creo que la justicia dentro de 3 meses, que tiene que proveer el informe, el servicio penitenciario, que es el que está llevando el monitoreo de la detención, cuando haga el informe la justicia va a empezar a ajustar. Pero no es tanto lo que vemos, sí, ¿no? O lo que gritan en las redes sociales o en la Cámara de Diputados. Como lo que pasa en la justicia con lo que real. pasa frente a la justicia. Claro, además, lo que está invertido acá es que
por ejemplo, cuando decían no, porque la tobillera estigmatiza y demás, la tobillera es un beneficio, ¿entendés? Porque la alternativa es la cárcel. O sea, si a mí me meten preso y me dicen, ¿querés ir con tobillera a tu casa? Yo le digo, elegí la pierna que quieras, ¿entendés? O sea, la que quieras, pero déjame ir a mi casa con tobillera. Es un beneficio. Cristina cree que esto es, te lo digo literalmente, cree que es joda. Está en presa. Y la alternativa es ir a la cárcel. Entonces vos no vas a la cárcel, tenés estas son las condiciones. Y las condiciones se las va a ir poniendo la justicia, amén de que ya no va nadie al balcón. El otro día no salió. Y no, ¿qué va a salir si hay 4 gatos? Va a saludar al diario enfrente. Eso se desinfla irremediablemente. Bueno, a ver la foto a la que estamos haciendo referencia, esta foto que está marcando un poco el contexto, ¿no? Ahí ves los abrazos, ves una cuestión... Mati Moreno era muy joven. Tendría que estar de cuerpo entero. Tendría que estar de cuerpo entero a ver si tiene puesta la tobillera. No, pero esta de Friends, sí. vos, Sofi, la viste. Sí, la sé. Bueno, sigue vigente. ¿Qué es esta amistad en términos de economía, Sofi? No, bueno, es el principal socio comercial, Brasil, junto con China, pero Brasil es el principal socio comercial, así que hoy igual no se refleja eso, porque hoy no lo vemos en el gobierno actual de Javier Milei con Lula da Silva, pero aún así Argentina es el que más le compra, es a Brasil. ¿Y qué es esto en materia de relaciones de consumo, bilaterales, Brasil y Argentina, más allá del abrazo de Cristina? Hoy estamos importando un montón de Brasil. O sea, creció la balanza comercial, esa está siendo deficitaria. Estamos importando fuertemente de Brasil y la balanza de servicio a su vez también es deficitaria porque muchos argentinos también están yendo a Brasil. O sea que te diría que hoy las relaciones de intercambio son mucho más favorables a Brasil que a Argentina, ¿no? Mati, el hormiguero de la política cuando la ve a Cristina presa en su casa, después vamos a mostrar imágenes de la nota que hizo Mary Nolman hoy, que muestra todos los detalles del departamento, el edificio, de la locación. El hormiguero del peronismo con esto. Bueno, te diría que por estas horas, o sea, más allá de esta foto con Lula, ella sigue bastante activa con el teléfono, digamos, hablando con los dirigentes de Unión por la Patria y sobre todo los senadores o los diputados de la Cámpora. Vienen encaminadas por ahora las negociaciones para que el peronismo vaya unido en la provincia de Buenos Aires. Y te diría que también repercute esta imagen de Cristina Kirchner detenida en lo que es el armado de La Libertad Avanza y este eventual acuerdo de PRO. Hoy me decía un importante dirigente de La Libertad Avanza que en la tercera sección electoral están notando que al peronismo les sirvió para movilizar un poco a las bases, que ellos, o en algunas localidades o distritos donde veían que por ahí Milei estaba creciendo, ven como un efecto negativo en esta idea. El gobierno se quiere despegar, obviamente, con esto de este planteo de Milei de la justicia actuó libremente, yo no intervine como en su momento hizo Mauricio Macri, como dijo hace 2 semanas, que él no interfirió en la justicia. Pero bueno, esta idea que el gobierno está planteando, bueno, en realidad la detención de Cristina, más que favorecernos, nos puede llegar a perjudicar porque está uniendo al peronismo. A ver, vamos a las peculiaridades, palabra difícil, si las hay, del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ver con por qué nos metemos en el departamento, básicamente por el interés periodístico que supone una prisión domiciliaria, ¿no? Tiene su sector privado y su sector de recepción, que es donde hoy se movía el protocolo de Lula da Silva. Si bien no hubo protocolo como tal, esa es la sala más de reuniones donde va recibiendo a la gente. Ahí está Quintela, que es uno de los pocos gobernadores del peronismo, pese a lo que esperaba la Cámpora, ¿no? Que se mostraron con la expresidenta después de la detención, ¿no? Tiene la réplica de la evita de la 9 de julio que Moritán quería derribar. ¿Se acuerdan? La de la 9 de julio que decían que separaba la Ministerio de Desarrollo. Y acá tenemos como el lugar, ¿no? Está la foto de Chávez y Fidel, una foto icónica. ¿Qué nos dice, Diego, esa foto? Y bueno, fue el momento, digamos, más pleno de aquella alianza de América Latina que por ahí quizás esté la foto de Chávez con Néstor Kirchner dibujando un tubo, ¿no? Bueno, acá hay un hombre energético que iba a cruzar todo el Amazonas para llegar a Argentina. Fue aquella América que obviamente que tenía sus exponentes en Chávez, bueno, también Lula, Kirchner acá,
estaba dando vueltas también Evo en Bolivia, digamos, fue como aquella América Latina unida, ¿no? La patria grande. La patria grande. Ahora se hablaba de la patria grande. ¿Te acordás? Muestra más íconos. La contracumbre. Sí, sí. La contracumbre con Bush y demás. Ahí está la Cristina de trapo. Esto no lo decimos nosotros, sino que es una muñeca de trapo que tiene por allí. Vamos con otra imagen, a ver, aparte de esta que es icónica para ella. Mercedes Sosa, un clásico de la música nacional, con su foto allí en la biblioteca de lo que es hoy la prisión domiciliaria. Libros de Diego Rivera, de Felipe Piña, como tal, y su Evita. El bastón presidencial. Recordemos, esto es parte de una producción que la pueden ver de Merino Olman. Vamos a meternos también en la otra pata de esta realidad, que es la energía. Mostremos las imágenes de lo que pasó en Mar del Plata. ¿Qué pasó, Sofi, concretamente? ¿O qué pasa ahora? Lo que está pasando es, bueno, estamos atravesando la semana más fría de los últimos 34 años. Eso hizo que haya un pico de demanda energética, demanda residencial, que siempre en invierno aumenta obviamente el consumo residencial, pero esta vez aumentó muchísimo. Y esto se da en combinación con una pequeña baja en la producción porque se congelaron algunos yacimientos de vaca muerta. Eso hizo que se inyecte menos gas al sistema del que estaba estipulado. Y acá lo que estamos viendo, ¿por qué falta gas? Bueno, esta combinación, mucho aumento de demanda energética, combinado con una pequeña producción, hizo que se corten contratos en firme. ¿Qué son contratos en firme? Son contratos a industrias o usuarios que pagan justamente un poco más todo el año para que nunca se les corte el servicio, y esta vez se les cortó algo que realmente hace por lo menos 15 años no ocurría. Daniel, ¿qué hay que esperar de cara a lo que viene? Digo, uno ve este planteo que dice Sofi de contextos, si proyectamos esa película, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, en Argentina se multiplica por 5 el consumo de gas en invierno, con lo cual esto genera un pico que este año obviamente fue mucho más alto, como dijo Sofi, y es difícil atender esos picos, porque vos tenés que construir por ahí una infraestructura que solamente vas a usar 2 o 3 meses al año, con lo cual es muy caro. Es decir, bueno, vale la pena pagar carísimo el gas o esta obra para un mes, 2 meses, que puede pasar esto o puede no pasar, ¿no? Muchas veces se resolvía con importaciones de gas. También es verdad que se podría resolver con más importaciones, pero también son dólares que salen. Entonces es como una ecuación de riesgo que alguien tiene que tomar una decisión. Dice, ¿qué hago? Por las dudas, pido un barco más de importación o pongo un barco más para regasificar gas como había antes en Bahía Blanca, para decir algo, pero voy a gastar cientos de millones de dólares que no nos sobran, obviamente. O me arriesgo a que no haga falta, porque obviamente si estos días se extiende más y hay gente sin gas, es un problema muy serio, ¿no? Pero ahí es un rol para entender, ustedes que conocen mucho del tema, y Diego Sumate, vos también que sos especialista, es un tema del rol del Estado, es un tema del rol del sector privado, es una falla combinada de privados y Estado. Hay un poco lo que dice, es caro traer más buques, o también es caro reemplazar el gas por combustibles líquidos, fuel oil, gasoil. Entonces, lo que hacen todos los gobiernos es a ver cuánto juego el límite para ahorrarme unos dólares, porque la otra alternativa es importar un poco más. Y por ahí si lo importo y traigo un buque más, al final no se usa. Entonces, algunos dirán con el diario del lunes, y se venía a venir que iba a haber una ola polar, no se podía haber prevenido. Por otro lado, dicen, bueno, yo hice lo que pude hasta donde da económicamente. Es un juego todo el tiempo que se hace. Es difícil hacer ese balance y se termina haciendo ex post. Mira, vamos a ver la situación puntual en Mar del Plata, ¿no? Concretamente lo que ocurre en esta, que es una de las ciudades más lindas de nuestro país. Estaciones de GNC. Esto fue hoy, lo que terminó pasando, se suspendieron las clases, también anoche no hubo restaurantes ni cafés para cuidar el consumo, porque de vuelta lo que se intenta es no cortar el gas residencial. Diego escribió la nota en la madrugada, porque es muy difícil restablecer el servicio, no es como la electricidad que prendés la perilla y ya vuelve la electricidad. Acá hay que ir hogar, usuario por usuario, a tratar de restablecer el servicio, porque genera el peligro de fuga de gas. Entonces lo que se hizo en Mar del Plata es, bueno, todo lo que no sea usuario residencial, le cortamos el suministro, shopping, centros comerciales, todo tipo de industrias, GNC, y bueno, y se suspendió lugares recreativos, todo lo que era pilitas climatizadas, se suspendió todo eso hoy. Mira, bueno, José, para poner números, la demanda, lo que se llama demanda prioritaria, que básicamente es los domicilios y demás, el año pasado, misma semana, 80 millones de metros cúbicos. Año pasado, misma semana. De consumo. De consumo. En el año. Está 100.
y está está 100. 100. Wow. O sea, estás más o menos 80, ayer lo miraba, 90 y pico, qué sé yo. Son 20 arriba. 20 arriba. Después tenés otros, además de la banda prioritaria, tenés lo que es el GNC, la industria y lo que Sofi decía, Camesa, ¿no? Que es el combustible que vos quemás para generar energía eléctrica. En eso hubo una baja, obviamente todos estuvieron por el GNC más o menos, después se cortó, pero hubo más o menos una baja, pero no llegaste a compensar la cantidad que te subió el gas domiciliario. Y después tenés otro problema, que es no solamente que es difícil o es más difícil o es más complicado, tiene una gestión más difícil volver al suministro de gas, sino que si vos no volvés, recargás las redes de energía eléctrica. Porque la gente usa energía eléctrica como sustituto del gas para calefaccionarse, para, digamos, calentar el agua, para cocinar. Entonces empezás a tener problemas de segundo grado, con lo cual la gestión es muy difícil. La Argentina en los momentos de pico está al límite y es lo que decían, es muy difícil construir una infraestructura, o por lo menos la Argentina no tiene el dinero y demás para la infraestructura para abastecer los picos quizás para 2, 3, 5, 10 días, ¿no? En tan corto plazo. ¿También? Me quedo primero, el dato que dijo Daniel es espectacular, te digo, porque ahí tenés una situación, vas a hacer una inversión millonaria para muy poco nivel de utilidad, es un gran dato ese, digamos, es algo que le pasa a todos los políticos. Dos datos. Hoy hablé con la Unión de Comercio e Industria de Mar del Plata y manifestaba que efectivamente tenían el problema de que van primero a dar residencial y todavía no tenían algunos comerciantes, industrias habilitadas para el uso de gas. Y hablamos con Montenegro. Montenegro también manifiesta que hay un nivel de infraestructura rezagada de años anteriores muy fuerte en Mar del Plata. Te voy a dar datos que son terroríficos. Mar del Plata tiene 196.588 hogares que utilizan red, pero 46.194 familias todavía usan garrafa. Tenés, escuchá, 12.561 casas que cocinan con artefactos eléctricos. Tenés 3.671 utilizan gas en tubo o a granel. Y el restante de los hogares usan leña o combustibles. Bueno, Daniel, hablando de esta matriz, ¿no? Digo, nuestro país tiene cada tanto imágenes. Hubo una, ¿te acordás? Previa a la elección, que fue cuando Massa era ministro de Economía, que las estaciones de servicio se quedaron sin petróleo. Una situación. Cada tanto en los inviernos vemos cortes de industria, como decía Sofi, que hace mucho no se producían los que tienen prioridad, y ahora hogares, ¿no? ¿Cuándo cambia esa matriz? ¿Qué necesitamos para que termine? Bien, sí, te agrego también que en verano hay cortes de luz a veces. O sea, estamos... Por el calor, ¿no? Por la demanda de aire. Porque crece, hay también, de nuevo, hay un pico de demanda eléctrico por los aires acondicionados. No es que crecen en promedio el consumo eléctrico, porque lamentablemente está estancado, al igual que nuestro PBI, que hace 10, 15 años que está estancado. La demanda eléctrica va en línea con eso. Eso es la demanda promedio, pero los picos, como hay cada vez más aires acondicionados, la verdad que crece todos los años y en el futuro vamos a tener un problema, porque si Argentina quiere crecer la economía, va a tener que crecer todo lo que es la generación eléctrica, el transporte eléctrico y la distribución, y son en general inversiones más de infraestructura. ¿Sí? Es lo mismo que hablábamos recién. O sea, tenemos el recurso, pero no tenemos la infraestructura para que llegue. Exacto, tenemos impresionante reserva de gas, como ya saben, lo dice todo el mundo, pero también tenemos impresionantes, o sea, el gas también es electricidad, como dijeron, el 60% de la electricidad se genera con gas. Tenemos vientos impresionantes, tenemos sol impresionante, pero bueno, falta la infraestructura. Perdón que te interrumpo, pero la medida que pasan los años es como que uno siempre habla del eterno potencial. Yo estoy mucho con esta palabra, esta frase. ¿Por qué siempre es el potencial del país con mayor cantidad de recursos naturales del mundo y demás, y nunca salimos de la trampa de construir el largo plazo? Bueno, es muy buena pregunta. Yo tenía un jefe que decía lo que hay que tratar es dejar de tener potencial. Pues, sí, o sea, es verdad. Convertirlo en realidad, flaco. Que tenemos potencial, dejemos de tener potencial y hagámoslo realidad, ¿no? Pero sí, a ver, tiene que ver con que son sectores que requieren inversión y confianza y nosotros lamentablemente en las últimas décadas no lo hemos demostrado para que alguien pueda invertir en la infraestructura necesaria para que esto sea realidad. O sea, el recurso está bajo la tierra, pero vos podés tener un montón de recursos, pero puedes ser un país pobre, aunque tengas lleno de recursos, porque si no podés desarrollar, si no tenés la infraestructura, la capacidad para hacerlo, va a quedar. Igual, dicho esto, es verdad que por ejemplo, vaca muerta es un recurso que ha crecido en los últimos años, y yo siempre digo lo mismo, a pesar de los descalabros económicos, ha sobrevivido a los descalabros económicos, ha sido tan productivo que ha crecido, es de los pocos sectores de la economía, ¿no? que ha crecido, ¿sí? Pero bueno, esto podría ser mucho más, obviamente. Igual te digo que hay una tercer pata de esto, que es el usuario, ¿no?
porque no hay que, para mí, digamos, no podemos obviarlo, que es que nos acostumbramos a pagar poco. Sí. Yo una vez, mirá lo que hice una vez, nunca te lo conté, a pesar de que sos mi jefe, pero nunca te lo conté. Una noche de un corte en Caballito, me fui a Caballito en bicicleta hace ya un tiempo. Entonces le preguntaba a la gente que estaba en la calle. Vos igual no parás de sorprendernos con tus actividades. Bueno, Diego, tremendo. Bueno, entonces iba y le decía a la gente, escuchá, le decía, ¿vos qué preferís? ¿Tener luz 365 días al año y pagar, en ese momento les decía 8.000 pesos, o tener luz 360 días al año y pagar 800? ¿Y esos 4 qué haces? Y me voy a lo de mi mamá. ¿Y qué te decían todos? Y dame, yo prefiero pagar 800 y tener 360 días al año. Entonces, antes de pagar 8.000, decir no estoy cubierto para los picos. Y eso pasa en toda la infraestructura. Los usuarios nos acostumbramos a pagar poco y yo creo que tenemos un gran parque de infraestructura para lo que pagamos. Mirá lo que te digo. Mirá, tengo 2 temas más para sumar a esta mesa que pasa muy rápido. Una es el dólar, ¿no? Dólar pasión argentina, dólar que siempre hablamos, dólar 40 pesitos, dólar titán. ¿Cómo fue la frase del ministro? Campeón. Compra campeón. Comprá campeón. Los si lo ves barato, compra campeón. Hubo campeones que compraron, ¿no? No te lo pierdas, campeón, había sido. No te lo pierdas, campeón. No sé qué. No pareciera estar todo tan firme como para incentivar a los campeones, ¿no? A que. Desafiarlos. Hay cuatro datos para mí importantes. Primero, nosotros semestralmente hacemos informes sobre qué van a hacer los argentinos con el aguinaldo. Sí. Me llamó poderosamente la atención que a pesar de que tenés un rendimiento real positivo en pesos, tercera opción sigue estando el dólar. O sea que muchos que estaban en el aguinaldo fueron a comprar dólar. Se dice, bueno, la liquidación de la cosecha se termina. Y ahí los agentes económicos manejan 2 expectativas. La primera es, si se termina la liquidación de la cosecha, bueno, probablemente después haya más ausencia de dólares y cíclicamente julio y julio hay mayor demanda de importaciones. Sí. Y el tercer dato, que no es menor, agosto y septiembre, previas a las elecciones, los argentinos se sacan el hornero de encima y quieren ir a visitar a Franklin. Bueno, esto es Eso es histórico, es verdad, es histórico. Pero histórico. También esto que dijo el JP Morgan, por ejemplo, una entidad financiera que dijo desactiven parte del carry trade. Explica en argentino autóctono qué es el carry trade. El carry trade es, vos venís con dólares, decís, los vendo, agarro pesos, con esos pesos los pongo a invertir porque tengo una tasa de interés que es mayor a la expectativa de devaluación. Entonces yo me quedo durante un tiempo aprovechando esta tasa de interés alta hasta que llega un momento y digo, listo, hasta acá llegué, vuelvo, saco esos pesos de mi inversión, compro dólares y me voy. Bueno, lo y que si te digo desarmalo, ¿qué te estoy diciendo? Me voy a dólares y me voy del país. Entonces lo que hubo una recomendación, un informe del JP Morgan de que tal vez ya era momento de que por lo menos ahora era conveniente salir porque justamente estamos entrando a la parte preelectoral donde hay mayor dolarización de carteras, uno por ahí para evitar riesgos quiere estar en dólares y también porque hay menos oferta de dólares porque se termina la época de la cosecha gruesa, la liquidación fuerte del campo. Entonces estas 2 combinaciones hacen que tal vez la expectativa de devaluación sea mayor a lo que era unas semanas atrás. Hay una particularidad y les cuento una infidencia. Cuando sale este informe, tratando de chequear la información con el presidente de JP Morgan, a quien se lo ha atacado localmente, como estaba de vacaciones, con lo cual no tenía absolutamente nada que ver con un informe que es siempre, ¿no? Esos informes los salen clientes todos los mismo meses. lo hacen hasta desde Nueva York y el economista jefe es un economista uruguayo que desde Nueva York mira las variables como cualquier otro. No tiene nada que ver en estos casos a veces los inversores o quienes operan en la mesa. Mirá, vamos a ver lo que dijo Caputo en el IAE. Esto se produjo en el marco de una conferencia que es la que te digo, Comprá Campeón. Mirá cómo decía. De gente que quiere que a Argentina le vaya mal. Gente que ustedes conocen, incluso gente que ustedes les pagan para que los malasesoren. Se produce una paradoja realmente inconcebible, que es que hay un montón de gente que le paga a tipos que saben que le van a hablar mal y que están haciendo quebrar empresas desde hace 18 meses. Tipos que están mandando empresas a la quiebra porque desde hace 18 meses que le están haciendo creer que el dólar se va a ir a 5.000. Hay gente que les quiere hacer daño, que quiere que quiere que al país le vaya mal, que necesita que al país le vaya mal. Los políticos a la cabeza, un montón de periodistas comprados, un montón, y un montón de colegas también. José, un tema importante que no es menor.
A diferencia de otros ciclos económicos, no hay una materia prima tan importante para que pase una super devaluación. No hay tantos pesos en el mercado como en otro contexto. Digo, no estás hablando de un dólar que se va a 3.000, 5.000, una locura, ¿eh? Puede haber corrección, cíclicamente lo va a haber, ahí va a haber presión, etcétera, pero no veo un escenario de locura, ¿no? Sí, veamos cómo lo decía esta frase que marcó la agenda. Ustedes la vieron aquí en la pantalla de La Nación Más, pero quiero sumarles un poco el día después de eso que dijo el ministro de Economía. Mirá. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Tuvo mala suerte el ministro que justo dijo esa frase y el tipo de cambio en 3 días pegó un pequeño salto de un 3%, subió 40 pesos, que de vuelta, es verdad, algunos decíamos que el tipo de cambio incluía que estaba tal vez barato y ahora sube y decís, uy, subió. A veces lo que genera duda es cuando sube, cuando pega esos saltos bruscos, no que suba, sino que de repente en 3 días, un 3%, cuando por ejemplo la inflación de junio es 2%. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la película. Bueno, ahí hay un punto porque el gobierno lo que sí dice es que no va a devaluar, que se va a mover entre las bandas. Se enoja mucho, la verdad, que cuando se habla del tipo de cambio, porque lo que dice es, hay empresas que quieren que devalúe porque quieren ganar competitividad con algo que no funcionó. Y del otro lado del mostrador tenés muchas empresas de sectores muy disímiles que te dicen, todo bien con el tipo de cambio, nivelame la cancha. La velocidad a la que va una cosa o la otra, si no coincide, alguna de las dos vertientes cruje. Yo no sé si igual este tipo de cambio es más cómodo, ¿eh? Para muchos sectores es más cómodo este tipo de cambio que llevarlo, que esté en 1000. O sea, sí. Es mucho más cómodo para muchos sectores que nos están viendo, sin ninguna duda. No sé, igualmente hay algo que me quiero enganchar con algo que dijo Cabot, que con el tema de las, vuelvo al tema energético. Me gusta que no te diga Diego Hernández. No, claro, que no se volvió Diego Hernández, pero algo que decía Daniel también, es decir, a mí me parece que también tenemos que empezar a ver qué hicieron las empresas con las inversiones. Es decir, un gobierno que se jacta de la propiedad, de la inversión privada, las empresas también tienen que hacer algo. Yo siempre hago un cuentito. Vos en los 90 privatizaste, llega la crisis 2001, está la famosa ley 25531, ley de emergencia económica, y hay un artículo 8 que dice, el artículo 8 es el fundamental, que dice, renegociar los contratos con las empresas proveedoras de servicios para que presten mejor servicio y hagan inversiones. Lo dice la ley. 17 años estuvo esa ley vigente en el kirchnerismo. 17 años, llegó Macri, no la derogó, no continuó con la emergencia, y después con Alberto volvimos a tener el mismo artículo. Entonces también hay una cuestión que, yo no voy a meter en el tema energético o constitucional, pero, a ver, el progreso también va de la mano de la inversión, y de la inversión un poco lo que decía vos, decir, flaco, decir, hablas del dólar, hablas de esto, hablas del otro, ¿qué hicieron las empresas? Pero ¿sabes lo que te dicen las los entes? ¿Sabes lo que te dicen las empresas? Me colegiaste el precio. Eso mismo. Bueno. Vos y la parte del contrato que vos tenés que asegurar un ingreso que cubra el mejor contrato del mercado. Pero me engancho al Diego en bicicleta en Caballito. ¿A vos qué te conviene? ¿Pagar 8.000 o pagar 800? Yo quiero un mejor servicio. Pero digo, fíjate que cuando fue lo de YPF Repsol, año 2007 le empezaron a congelar el precio. Los tipos tenían que hacer exploración, perforación, etcétera. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque le congelaste la vara y le queda el precio. Lo que tendría que haber, el mayor contrato que rompió el Estado es precio y velar porque efectivamente se cumpla eso. No lo hizo y después se expropió la empresa. Ojo que es verdad lo que decís, pero también hay que ver el ciclo. La última de energía para vos. La frase se la llevaron toda, que es muy de construcción de 20 años de relato. ¿Eso fue real? Viste que la usan para decir las privatizadas, las energéticas, ganaban y giraban afuera y no invertían porque eran villanas. No, o sea, como dijeron acá, o sea, el que invierte básicamente busca dos cosas, precio, y el que invierte de afuera dice, bueno, si yo invierto quiero poder sacar mis dividendos. Es tan básico como eso. Acá en Argentina, por muchos años no hubo ninguna de las dos cosas. O sea, ni en los precios desde el 2001 ahí rompimos todos los contratos, ahí la energía era baratísima, y durante muchos años
es una decisión, decir, bueno, doy energía regalada, pero después, ¿qué pasó? Empezó a bajar la producción, empezó a bajar las reservas y después ocurrió todo lo que fue la expropiación. Entonces, es un poco consecuencia de eso, ¿no? De alguna manera, porque las empresas no invertían, porque no había precio. Y después, ahora justamente se ajustaron los precios. A los precios ahora, de alguna manera, y los subsidios bajaron fuertemente en este gobierno, porque aumentaron las tarifas, pero bueno, de alguna manera la infraestructura no cambia de un día para el otro. Fíjate que derivamos en cepo en el año 2011, porque ese año importamos 58% más de combustible y 97% de más, y las importaciones superaron a la producción. Entonces, mirá cómo los ciclos macroeconómicos están muy ligados a la qué interesante cuestión de lo que dice energía. Daniel en cuanto a la inversión. Esto es lo que me da la atención. Si la empresa... ¿cómo das la rueda? Claro, ¿cómo hace la rueda? Está bien, es como dijiste vos. Debe tardar un montón, si no le voy a poner un caño, que te venga el gas desde la vaca muerta, que poner un caño acá en tu casa. Pero te digo lo último, ¿no? Sí. Que decían Mar del Plata, todo lo que se está expandiendo, Chaparmalal y toda esa zona, es todo con garrafa. Todavía no hay un... Y vos le preguntás a Camusi, que es la distribuidora, ¿y por qué ahí no? Y ellos dicen, a mí me conviene tener ahí usuarios nuevos. El tema es que no tengo todavía la tarifa que haga que yo haga esta inversión. Sí. Mati, José Luis Espert, situación. Se habla mucho de los detenidos, las detenidas. ¿Qué está pasando? Bueno, ayer nos enteramos veníamos obviamente de la detención de Alesia Baigar, que es funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, integra el Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires. Directora de sensibilización. Sí, directora de sensibilización y promoción de derechos del Ministerio de la Mujer. Y ayer nos enteramos en un operativo realizado por la Policía Federal, por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la detención de Eva Mieri, que es alguien muy cercano, José, a Mayra Mendoza, el intendente de Quilmes. De hecho, Eva Mieri es la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes, es quien queda a cargo en caso de que se tome licencia del intendente. Sí, de hecho hay varios videos en redes sociales de Mayra Mendoza yendo a actos del peronismo hace un par de semanas en el auto con Eva Mieri. Es alguien muy cercano, de mucha confianza de Mayra Mendoza, que viene también de varios periodos. Había sido funcionaria de la Intendencia de Quilmes y también estuvo tiene varios mandatos como concejal en Quilmes. Y te diría ayer, bueno, obviamente Unión por la Patria llevó este tema a la pelea o a la discusión con Espert en el recinto, en la sesión especial de diputados. Hubo varios insultos, le gritaron que era un cagón a Espert por haber recurrido a la justicia, y Unión por la Patria, el bloque, convocó una conferencia de prensa con los abogados de los detenidos para denunciar serias o graves irregularidades en las detenciones. Hubo mucho de latín ayer en el Congreso de la Nación, pero no nos vamos a meter en filosofía. Te voy a mostrar lo que dijo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Condenar absolutamente y exigir la liberación, porque hay una enorme y marcada por muchísimos sectores desproporción, y además todavía no sabemos ni siquiera el tipo penal, y me parece que forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia. También de cuestiones de persecución política, detenciones. Bueno, obviamente hay que mencionar que está hoy condenada Cristina, así que bueno, forma parte de lo mismo. Bueno, ahí está la visión del gobernador, ¿no? José, que lo había incomodado a algunos sectores que acompañan a Kicillof, por ejemplo, lo que fue el escrache o el ingreso violento de dirigentes también vinculados a la Cámpora o integrantes de la Cámpora a las oficinas del canal Todo Noticias. Me parece que eso marca también, bueno, un Kicillof incómodo, hay una funcionaria de él en este caso, y se suma también a otros escraches que hubo, por ejemplo, a el juez de la Corte Horacio Rosati en Santa Fe, ¿no? Sí, nobleza obliga. Este tipo de ataques, sean a Kicillof en el buquebús, sean a Espert, sean a Cristina Fernández, sean a Mauricio Macri, son repudiables por donde lo mires, ¿no? Digo, está bueno disentir, pero no hacer este tipo de actividades. Y ahí entramos en el honorable Congreso de la Nación, donde ayer legisladoras y legisladoras de buen sueldo, ¿no? De muy buen sueldo. Ponle un poco de audio. ¿Tenés audio del Congreso? Bueno, esto no lo pusimos. Esto es lo que parecía ayer, ¿no? Se convirtió un poco
Se convirtió un poco en... todo muy constitucional, muy democrático, Ernesto. Igual de cagón. No tiene huevo, manda a la justicia, no tiene huevo. Llamada a la solidaridad, José, bajen un cambio, no nos representan para nada, ni oficialismo ni oposición. Esto está más para la revista Humor, para el teatro de comedia de revista, que para hacer un Congreso de la Nación. Lo digo en serio, es muy, pero muy grave lo que está pasando. Pero ahí, corríjame Mati o Diego, mismo Sofi, también hay parte del show que es política, ¿no? Digo, en una sesión anterior donde también hubo incidentes, después el oficialismo logra algo, la oposición logra algo. Digo, ¿cuánto hay en esto de improvisación, digo, stand-up, y cuánto hay de estrategia política? Bueno, ayer esa pelea fue bastante oportuna, si crees, que de hecho levantó sospechas entre algunos bloques porque también se iban a tratar la baja de las retenciones y también la ley que regula el uso de los DNU. Tanto el kirchnerismo como el gobierno estaban en contra de un proyecto. Por eso desde algunos sectores o de algunos bloques, por ejemplo el que lidera Miguel Pichetto, tenían sospechas respecto de un nuevo supuesto pacto. Lo que dicen tanto de la Libertad Avanza como el kirchnerismo que no, que fue algo casual, en una sesión muy incómoda para el gobierno que viene recibiendo varios reveses, te digo, José, en los últimos días en el Congreso. Igual, perdón, ¿no? Sí. A ver, cuando vos ves estas imágenes, la democracia es pluralismo y la tolerancia hacia el otro. Cuando vos ves la historia del Congreso Nacional Argentino, y calculo que Diego con vos y yo somos los más grandes acá, es decir, vos ves los debates, y a ver, uno recuerda los debates entre Jarolaski, Maskin, Manzano, Jarolaski, es decir, nunca se llegó a esto. Es decir, esto es parte de un show, como un poco decía recién él, y parte de una estrategia política, porque en el fondo les sirvió ¿para qué? Para que solamente, emplazaran a dos comisiones para que dentro de 15 días trataran un tema. Por eso digo, no hay parte de stand-up, pero mirá la licenciada Penaca cómo eleva el tono del debate en esto que es, vuelvo a decirlo, el honorable Congreso de la República Argentina. Parte de esa discusión tenía que ver con esta actitud del diputado Espert de no querer trabajar y de haber cerrado con llave la comisión de presupuesto y habérsela tragado la llave, pero también tenía que ver con que el diputado Espert viene repartiendo, como es su costumbre, improperios, agresiones, amenazas, lo hace dentro del recinto, lo hace sobre todo dentro de los estudios de televisión, y después, cuando hay alguna reacción social, el diputado Espert ataca como un macho, pero se defiende como un cobarde, porque se esconde en la justicia, en la ministra pistolera de Milei, en el propio gobierno, y terminan 5 militantes, como sucedió ayer, presas en las manos de la mafia judicial, además de la jueza Arroyo Salgado. Cuánta bajada, ¿no? No, pero hay un dato que me llama la atención. Como yo estudio mucho el tema del Congreso y me apasiona, es decir, falta la verdad. ¿Por qué? Cuando Feletti era presidente de la Comisión de Presupuesto también se tragó la llave. Cuando Clery era el presidente de la Comisión Bicameral de DNU, durante 2 años la Comisión de DNU no trató ningún DNU de Alberto Fernández. Recién en el gobierno, cuando estaba Pagotto, trató recién los decretos de Alberto Fernández y de Macri. Vos fijate la locura, entonces hay algo que falta la verdad y toman de gil a la gente, porque en realidad en el fondo ellos también tienen la práctica cuando son oficialismo de tragarse la llave de las comisiones y no tratan los temas. Tragarse la llave de las comisiones es parte de lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué tienen en común los Rolling Stones, Penaca, El Mundo y vos? Todos queremos más música, también Espert. La Nación 104.